Señoras autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía en esta especial ocasión de todos los años de apertura del curso. Es un honor recibir al presidente de la República de Costa Rica y es un honor también que haya aceptado la vicepresidenta primera del Gobierno, doña Teresa Fernández de la Vega, presentarle en este acto inaugural, que organizamos con la colaboración de Unión Fenosa, que agradecemos especialmente, y les saludamos a ustedes en nombre de su presidente y de su Consejo de Administración. En primer lugar, tiene la palabra doña Teresa Fernández de la Vega. Buenas tardes, estimado presidente, amigas y amigos. Permítanme comenzar mostrando mi satisfacción por estar aquí con ustedes y por estarlo, sobre todo, en calidad de introductora del ilustre invitado de Nueva Economía Forum, el doctor Óscar Arias, presidente de la República de Costa Rica. Estoy segura de que no solo me comprenden, sino que comparten esa satisfacción. Y es así porque todos los que asisten a este acto saben y sienten lo mismo que sé y siento yo, que presentar a Óscar Arias es presentar a una personalidad insigne de la historia contemporánea de América, de la mejor historia de América, me atrevo a decir. Presentar a Óscar Arias es dar la palabra a un estadista de prestigio internacional, a un hombre reconocido por su empeño en llevar consigo por todo el mundo la palabra paz. La paz como bandera y la paz como método. Un empeño nada fácil. Presentar a Óscar Arias es presentar al político y al científico, al político que vive para la política y al profesor con el que merece la pena crecer intelectualmente. Presentar a Óscar Arias es, en fin, presentar a un amigo de España. Cuando una recorre la biografía de nuestro invitado, siente admiración por el hombre que la sostiene y agradece que esa biografía dé sentido a la palabra coherencia. En ella encontramos los rasgos de cuanto deseamos para nuestros dirigentes y cargos públicos: la honestidad, el rigor, la resolución, la entrega personal, la vocación de servicio público y, si me permite decirlo, una envidiable capacidad de soñar, de sospechar sitios que no existen pero que deberían existir, de imaginar, en definitiva, mejores futuros para las personas. Así que resulta imposible no sentir simpatía por su figura y resulta imposible que ésta no se haga todavía más grande cuando conocemos el contexto tan duro, tan convulso en el que Óscar Arias se ha entregado, ha trabajado y ha imaginado esos futuros. Pero además de su personalidad, otras muchas cosas nos unen al presidente Arias. Nos une su preocupación y su empeño por mejorar los derechos sociales. Desde hace casi un cuarto de siglo, desde que en 1986 ganase por primera vez las elecciones presidenciales en su país, con un programa que propugnaba la defensa de un Estado atento a la mejora continuada de las prestaciones sociales y de los servicios públicos. Desde entonces, ese ha sido un principio inquebrantable en su quehacer político.
la atención constante a los que menos tienen, a los que más sufren, a las víctimas. Por eso es un referente para el socialismo democrático. Nos une a Óscar Arias su constancia en modernizar la economía, su convicción de que ésta es uno de los pilares fundamentales sobre los que construir países fuertes, con confianza, desarrollados, decididos a participar con voz propia en la cancha mundial del comercio. Compartimos con él la percepción de la economía como motor de la comunidad, como cimiento de la justicia social, asumiendo que hacia adentro eso significa el cuidado a las empresas, la construcción de buenas infraestructuras y de un sistema fiscal adecuado y progresivo, y asumiendo también que existe un hacia afuera y, por lo tanto, la necesidad de plantear un trabajo de inserción inteligente en la economía global. También nos une a Óscar Arias la convicción de que será la educación de nuestra infancia y nuestra juventud la que determinará el futuro más o menos próspero de nuestras naciones. En ese sentido, compartimos la idea que hace del sistema educativo un combatiente de las desigualdades y un espejo de los valores democráticos y de los derechos humanos. Compartimos el convencimiento de que el sistema educativo ha de ser un imán para los desfavorecidos y que estos son los últimos que deben abandonarlo. Participamos de la preocupación por hacer de la escuela pública la mejor garantía para construir una sociedad más equitativa, integrada y solidaria. También el medio ambiente, la protección de los derechos humanos, el empeño en la honestidad de la función pública, la fe en el diálogo como material de construcción. En fin, como les decía al principio de mi intervención, son muchas cosas las que nos unen al doctor Óscar Arias, como muchas son las cosas que nos unen a su país, a Costa Rica. Y es que no hay duda de que a los españoles nos gusta Costa Rica. Se demuestra en el número de visitantes que deciden pasar allí sus vacaciones, lo que les aseguro que es absolutamente recomendable. Y lo demuestra el número de empresas españolas que de manera intensa y satisfactoria trabajan en el país. Lo demuestran también el especialmente activo Centro Cultural de la Cooperación Española de San José, así como las decenas de proyectos conjuntos entre administraciones y particulares que se llevan a cabo. En fin, señoras y señores, amigas y amigos, nos acompaña hoy el presidente de este país amigo que es Costa Rica. Tenemos el honor de compartir mesa y palabra con un hombre grande de América, un hombre que, como él mismo dice, solo lleva consigo el espíritu de la libertad, el espíritu de la incansable defensa de los propios ideales. Estimado presidente, gracias por ese espíritu y gracias por estar aquí. Bienvenido entre nosotros. Muchas gracias. Queridas amigas y amigos, es para mí un enorme honor acompañarlos esta tarde en una organización que cada día fomenta lo que es el signo distintivo de la democracia: el debate pluralista
y tolerante. Hablar antes de actuar es la consigna elemental sobre la que se fundamenta el sistema democrático, que sigue siendo, con todos sus errores e imperfecciones, el único sistema capaz de permitir la realización de los individuos en libertad. Debatir es nuestra prerrogativa como ciudadanos libres de palabra y pensamiento, pero también es nuestro deber, porque quizá no exista otra forma de asegurar que nuestros países y gobiernos persigan los mejores derroteros. Aplaudo la contribución que el Fórum de la Nueva Economía ha realizado a este objetivo aquí en Madrid y en toda España. Hoy he venido a hablarles del país del que vengo, Costa Rica, y de esa región de maravillas y dilemas que se llama Latinoamérica. Vengo del país que hace 60 años abolió su ejército y le declaró así la paz al mundo. Pero vengo también de la región más violenta del orbe, que con poco más del 8% de la población mundial es responsable por el 42% de los homicidios con arma de fuego que cada año ocurren en el mundo. Vengo del país que estableció la educación gratuita y obligatoria desde hace casi 140 años. Pero vengo también de la región donde uno de cada 3 jóvenes no asiste nunca a la escuela secundaria y solo 1 de cada 10 ingresa a la universidad. Vengo del país que lidera una cruzada internacional en contra del calentamiento global y el deterioro del medio ambiente. Pero vengo también de la región culpable de 2/3 partes de la pérdida de cubierta forestal mundial en lo que va del siglo XXI. Con esto no quiero decir que Costa Rica es un enclave de prodigios en medio de una región de problemas. Solo quiero resaltar que ninguno de los logros que mi país diariamente lucha por alcanzar servirá de mucho si no aseguramos un mayor desarrollo desde el río Bravo hasta el Cabo de Hornos. Los desafíos costarricenses están innegablemente ligados a los del resto de América Latina, pero también lo están los desafíos europeos, particularmente los desafíos de España. La pobreza, he dicho muchas veces, no necesita pasaporte para viajar. Y mientras las desigualdades entre nuestras regiones sigan siendo tan abismales, miles de inmigrantes ilegales continuarán llegando cada año a las costas europeas en busca de las oportunidades que no pudieron encontrar en sus propios países. España alberga la mayor cantidad de latinoamericanos que viven actualmente en Europa y es el segundo país de destino de los inmigrantes latinoamericanos en el mundo. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2006, alrededor de 1.800.000 inmigrantes latinoamericanos adultos viven actualmente en España, una cifra que se ha triplicado durante los últimos 6 años. Esto es entendible en razón del colonialismo y la identidad de idioma. Lo que no es, sin embargo, entendible es que no hayamos comprendido todavía que ni leyes ni murallas serán suficientes para detener este flujo de personas, sino solo un desarrollo humano aceptable en toda Latinoamérica. Hoy quiero hablarles de 3 cursos de acción que considero fundamentales para alcanzar ese desarrollo. La firma del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, lo que he llamado el Consenso de Costa Rica y una iniciativa de mi gobierno que hemos llamado Paz con la Naturaleza. Para un país como el mío y para buena parte de los países latinoamericanos, no existe la posibilidad de producir todo aquello que consumimos.
Estamos condenados a ser entonces los fenicios de la modernidad. En épocas de globalización, la disyuntiva que enfrentamos las naciones en vías de desarrollo es tan cruda como simple. Si no somos capaces de exportar cada vez más bienes y servicios, acabaremos entonces exportando a nuestra gente. El acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, el primer acuerdo de región a región que la Unión Europea podría concluir, es la oportunidad más cercana, más clara y más inmediata de que dispone Europa para vigorizar su presencia en América Latina. Desde la creación del mercado común centroamericano, pocas iniciativas han abrigado un mayor potencial para acelerar el crecimiento económico de nuestro istmo, para modernizar nuestras instituciones y para brindar nuevas oportunidades a aquellos centroamericanos que todavía viven en la pobreza. Alcanzar este acuerdo sería para Europa retomar el liderazgo perdido y ocupar la vacante al frente de la lucha por el desarrollo en nuestra América Latina. Pero si este continente desea contribuir al desarrollo de nuestra región, antes debe asegurarse de que esa contribución sea precisamente en beneficio del desarrollo. No podemos entrar a una nueva etapa de cooperación internacional cargando los lastres del pasado, particularmente el lastre de un gasto militar que constituye en sí y por sí mismo una ofensa a los casi 200 millones de latinoamericanos que languidecen en la pobreza. Ha llegado la hora de que la comunidad financiera internacional aprenda a separar la paja del trigo y reconozca con evidencia en mano cuáles son los gastos que se traducen en un mejor nivel de vida para los seres humanos y cuáles no lo son. No constituye un blasón de honor que en el año 2007 el gasto militar en América Latina haya alcanzado la suma de 36,000 millones de dólares, en una región que, como ustedes muy bien saben, con la sola excepción de Colombia, no experimenta actualmente ningún conflicto armado. Con ese dinero se podrían cumplir todos los objetivos de desarrollo del milenio en materia de educación y ambiente en el mundo, y aún sobrar, usando una expresión de Gabriel García Márquez, para perfumar de sándalo las cataratas del Niágara en un día de otoño. Las naciones desarrolladas no pueden respaldar con asistencia y recursos la decisión de quienes prefieren apertrechar a sus ejércitos que educar a sus niños o proteger los recursos naturales que le permiten a la humanidad poder respirar. Es por eso que mi gobierno ha dado a conocer el Consenso de Costa Rica, una iniciativa mediante la cual se crean mecanismos para perdonar deudas y apoyar con recursos financieros internacionales aquellos países en vías de desarrollo que inviertan cada vez más en la protección del medio ambiente, en la educación, en la salud y en la vivienda para los más pobres y cada vez menos en armas y soldados. Esta iniciativa nos haría probablemente más seguros y ciertamente más felices que todo nuestro gasto militar actual. Un solo curso de acción me resta por mencionarles, y es uno que tiene que ver también con la violencia y la destrucción, pero no solo esta vez contra los seres humanos, sino contra todas las formas de vida. Desde 1948, Costa Rica, cuando abolió su ejército, le declaró la paz al mundo. Hoy declaramos también la paz con la naturaleza.
Nos hemos propuesto ser un país neutral en emisiones de carbono para el año 2021, cuando, si Dios quiere, celebremos 200 años de vida independiente. El año pasado nos convertimos en el país con más árboles per cápita y por kilómetro cuadrado en el mundo, al sembrar 5 millones de árboles. Este año, en el 2008, nos proponemos sembrar 7 millones de árboles más. Lideramos una cruzada internacional en contra del calentamiento global y la destrucción del medio ambiente. Y hoy les pido, queridos amigos españoles, que se sumen a esta cruzada. Tomo prestadas las palabras que hace más de 100 años escribiera, por lo menos para mí, el más grande poeta de América, el nicaragüense Rubén Darío. Y así sea esperanza la visión permanente en nosotros, ínclitas, razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda. Si los herederos de la lengua de Cervantes no somos capaces de algunas quijotadas, entonces, ¿quién será? Si los integrantes de lo que alguna vez fue el imperio más grande del mundo, y es hoy la mayor comunidad de naciones hermanas, renunciamos a la esperanza, ¿quién entonces quedará para perseguir las causas de justicia y de prosperidad? Este es un foro en que se debaten ideas, pero yo también espero que se debatan ideales. Todavía estamos a tiempo de construir las promesas que desde siempre espera la humanidad, pero es necesario que tomemos acciones concretas y acciones ambiciosas. Es necesario que le apuntemos a la luna para alcanzar, por lo menos, buena altura. Si damos nuestro apoyo decidido al acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica y a la apertura comercial en general, si estimulamos a los países más pobres a invertir en la vida y no a invertir en la muerte, y si detenemos la guerra contra la naturaleza, tal vez llegue el día en que no necesitemos debatir sobre la forma de alcanzar un mejor futuro, sino simplemente sobre la forma de cómo poder conservarlo. Muchas gracias. Les ruego su atención. Vamos a proceder al coloquio. Gracias por su silencio. Señor presidente, si quiere subir usted al estrado. Presidente Arias, hay muchas preguntas, como cabría suponer. Y si le parece, empezamos por esta. ¿Qué valoración puede hacernos, doctor Arias, de su visita a España y la previa a las instituciones de Bruselas? ¿Qué valoración puede hacernos de su visita, de los contactos que está desarrollando en España y de los que tuvo hace unos días en Bruselas ante las instituciones europeas? Bueno, aquí en España estamos llegando a Madrid. Hemos estado en Andalucía, en Sevilla y Cádiz, y fundamentalmente íbamos a Cádiz a rendirle un homenaje
a un costarricense ilustre, sacerdote, señor Nuncio, que fue vicepresidente y también presidente de las Cortes de Cádiz, don Florencio del Castillo. Y aquí no he tenido la oportunidad de conversar con el jefe de gobierno, eso sucederá muy pronto. En Bruselas fui invitado a dirigirme al Parlamento Europeo y mi tema, por supuesto, fue la importancia para Centroamérica de que continuemos con la negociación del acuerdo de asociación con la Unión Europea y que tenga éxito. Como se los dije a los parlamentarios europeos, no hay ninguna región en el mundo en vías de desarrollo más integrada que Centroamérica, y en América Latina no hay nadie que esté más preparado y más listo para que tenga éxito esa negociación que Centroamérica. Y los europeos tienen muchos años de hablar con los integrantes del Pacto Andino y con Mercosur y no han avanzado. Nosotros sí queremos avanzar y nuestra meta es que se termine la negociación en el primer semestre del año próximo y que firmemos el acuerdo de asociación cuando España ocupe la presidencia. Esto es a principios del 2010, si Dios quiere. Ana Pardo de Vera, del Diario Público, le pregunta si está usted satisfecho con la cooperación española en la región y también si hace falta un mayor esfuerzo. En ese caso, ¿cuál y cuánto? ¿De qué tipo y cuánto? Todo lo que se pueda. ¿Ahora va bien? Bueno, pero no, mencioné muy brevemente esta cosa que llamamos el consenso de Costa Rica. A mí me parece que no deja de ser una enorme ironía que el mundo industrializado, el mundo rico, en lugar de premiar, castigue a un país como Costa Rica por haber tenido la valentía y el coraje 60 años atrás de abolir el ejército. Y como se los dije hace apenas unos minutos, que nosotros gastemos en educación y salud y protección del medio ambiente y vivienda nuestros escasos recursos y no en armas y soldados. Porque ciertamente los niños y las niñas de América Latina, pero también los niños y niñas del Asia y del África subsahariana y de todo lado, lo que quieren son más escuelas, más colegios, más universidades, más clínicas de salud y no más tanques, ni helicópteros artillados, ni misiles, ni ningún tipo de artillería. Entonces, por eso se nos castiga. Por ejemplo, la ley española no le permite al gobierno español que nosotros podamos tener canje de deuda costarricense con España para gastar ese dinero en educación o en protección del medio ambiente. Hace 20 años, cuando fui presidente la primera vez, todos los países escandinavos querían premiarnos en algo, después de que fuimos galardonados con el Premio Nobel de la Paz, y todos les dijimos deuda por naturaleza. Y realmente fuimos capaces de comprar buena parte del territorio que hoy componen los parques nacionales, y esa es la razón por la cual los españoles nos visitan igual que el resto del mundo, porque somos un país con una conciencia ecológica muy grande y porque le hemos dado esa importancia. Y este tema de paz con la naturaleza, bueno, es un poco ambicioso, vamos a ver si podemos cumplir, pero a la par de Mónaco, a la par de Noruega, a la par de Nueva Zelanda y a la par de Islandia, como pueden ver, 5 países ricos, 5 países desarrollados, solo Costa Rica, en el mundo en vías de desarrollo, es el que está comprometido con llegar a ser carbono neutrales en emisiones de carbono para el 2021. Ojalá que España pueda seguir esas huellas. Fernando Hernández Valls, del Confidencial Digital, le pregunta cómo está siendo visto desde su país el actual momento de coyuntura económica que sufre España. Hay otra pregunta: ¿se han visto reducidas las cifras de turismo procedente de España? Y Carmen Lavallen teme que la crisis económica que atraviesa España
reste inversión a su país y posibilidades de negocio y de trabajo a sus nacionales en España? Bueno, no lo sé, pero espero que no. Espero que no, pero yo tuve la oportunidad de ver un ratito hoy el inicio del debate por televisión. Y al igual que en mi país, cuando los diputados saben que el resto del país los puede ver, pues le hablan entonces al resto a todo el país. Y se dicen siempre las mismas cosas, la política es igual en todo lado. Toda la culpa es del gobierno español y las circunstancias internacionales no tienen nada que ver. Es la misma cosa de siempre. Entonces, estoy seguro que los políticos españoles tienen la madurez suficiente para entender de que eso es una crítica barata, pero que realmente el mundo entero ha sido golpeado severamente, unos más que otros. Nosotros menos que los países hermanos centroamericanos, otros han salido beneficiados, países que exportan granos, cereales, Argentina, Brasil. Bueno, nunca los términos de intercambio han sido tan favorables para esos países como en estos momentos. Pero esta crisis inmobiliaria que ustedes viven, pues la vive Inglaterra, yo vengo de Londres, es exactamente igual, allá han caído en 15% los precios del sector inmobiliario, en Costa Rica se han frenado las inversiones en el sector inmobiliario, fundamentalmente es capital norteamericano el que está metido en eso y por supuesto ahí teníamos a Steve Case con un proyecto para invertir $900 millones que lo ha pospuesto por 12 meses, así es que es lo mismo en todas partes. Miguel Olivares, del diario Negocio, le pregunta ¿cómo se combina la protección del medio ambiente con la captación de inversión internacional? ¿Qué oportunidades ofrece su país? Susana Blázquez, de la revista Dinero, dice el monopolio de telecomunicaciones de Costa Rica está tocando a su fin. ¿Qué empresas están interesadas en entrar en las telecomunicaciones de Costa Rica? ¿Tienen ya contactos con Telefónica? Ya ve, presidente, que aquí hacen preguntas concretas. Sí. Bueno, me imagino que Telefónica, al igual que muchas otras empresas en el mundo entero, están esperando de que entre en vigencia nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es decir, nosotros nos vimos forzados a acudir al pueblo para que fuera el pueblo el que definiera en un referéndum si quería o no TLC con Estados Unidos. Algo difícil de imaginar, pero así fue. Y yo tuve que hacer eso porque sabía que en el Parlamento no tenía los votos. Hubiéramos sido el único país en el mundo que decide voluntariamente aislarse, como Albania. Y se lo dije así a los costarricenses, no queremos que nos convirtamos en Albania centroamericana, de tal manera que tenemos que aprobar el TLC y así se aprobó. Ahora, nos falta una ley todavía en la Asamblea Legislativa para que entre en vigencia, posiblemente entre en vigencia a finales de este mes. Y estoy seguro que será no solo Telefónica, sino muchas otras empresas las que van a estar interesadas en competir con la institución estatal en ese campo. Sobre el tema de paz con la naturaleza, bueno, no sé cuántos saben, estoy seguro que saben bastante. Este es un país que tiene una tradición de desarrollo sostenible desde hace muchos años. Comenzamos a finales de los 50, principios de los 60. Tenemos un 26% del territorio protegido por el sector privado y por el sector público. Tenemos más de la mitad del territorio costarricense cubierto de árboles. Eso lo hemos hecho en los últimos 20 años. No hay ningún país que haya sembrado más árboles por habitante y por kilómetro cuadrado que mi país. Tenemos servicios ambientales por medio del cual de este programa le pagamos, por ejemplo, a un agricultor, a un campesino, para que mantenga su bosque y le damos más o menos como $130 por hectárea, que para un país pobre pues tenemos una institución especial para eso, tenemos un impuesto a la gasolina, un pequeño porcentaje va para pagar esos servicios ambientales. O sea que hay una conciencia muy grande
y el desarrollo hotelero queremos que sea realmente protegiendo nuestra naturaleza y eso se está respetando. ¿Sobre la liberalización del sector de las telecomunicaciones? Es parte del TLC, ya se eliminó el monopolio. En el hemisferio occidental solo quedaba Costa Rica, porque Cuba desde hace tiempos tiene inversión privada en telecomunicaciones. Y éramos uno de los pocos países en el mundo, a la par de Corea del Norte y no sé quién más, que tenía un monopolio en telecomunicaciones y en seguros, y tal vez ese sea uno de los principales legados que en esta segunda administración yo le dejo a los costarricenses, haber acabado con dos dinosaurios como eran esos dos monopolios. Sobre Telefónica parece usted que no quiere hablar sobre las expectativas de Telefónica en ese mercado de telecomunicaciones. No lo sé, pero estoy seguro que van a mostrar interés y serán bienvenidos. Sí. Román Zendoya, de Intereconomía Televisión, le pregunta sobre su opinión sobre las maniobras militares de Rusia en el Caribe, invitados los rusos por el presidente Chávez. Bueno, yo no sé si al final se van a llevar a cabo o no, pero lo que sí puedo decir es que a mí, como hombre de paz, me produce mucha indignación que se quiera reabrir la Guerra Fría aquí en Europa con el tema de establecer escudos antinucleares en países como la República Checa y Polonia. Podrían ser más cuidadosos los norteamericanos y buscar si es que eso es necesario. Yo pienso que no lo es. Ubicarlos en otro país, si es que ese otro país así lo permite. Pero realmente me parece que es una provocación buscar países vecinos de Rusia para ubicar estas instalaciones antimisiles, porque nadie se traga el cuento, por supuesto, que es para protegerlos de Irán. De tal manera que eso me pasó a mí cuando fui presidente hace 20 años. Yo era uno de los más vehementes críticos del presidente Reagan y su política de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Y en el mundo de hoy el enemigo ya no es el comunismo, ya no existe, ya se enterró y ya se acabó. De tal manera que el verdadero enemigo para la paz mundial y para la humanidad entera es el hambre, es la pobreza, es el analfabetismo, es la degradación del medio ambiente, es la desigualdad social, qué sé yo, lo que ustedes quieran, pero no los rusos y menos el comunismo, y ese es un pretexto que era necesario ese tipo de cosas en tiempos de la Guerra Fría, pero revivir la Guerra Fría para que sucedan este tipo de cosas, de que el presidente Chávez invite a los rusos a que hagan maniobras ahí a la par de Venezuela, en el Mar Caribe, cerca de los Estados Unidos, pues es completamente innecesario, pero es la reacción lógica ante la provocación de lo que significa establecer escudos antimisiles aquí en esos dos países. ¿No le inquieta el hecho de las maniobras? ¿No le inquieta a usted para nada el hecho de que se celebren las maniobras rusas en aguas del Caribe? En absoluto, me parece que van a gastar mucha gasolina y que deberían ahorrarse. Don Alejandro Fernández de Araoz le pregunta: señor presidente, ante todo felicitarle por su intervención. ¿Podría decirme qué tiene usted pensado que podría hacerse para el día siguiente del fallecimiento del comandante Castro? Bueno, estaba hablando con doña María Teresa un poco de la experiencia de ustedes con la transición del franquismo a la democracia. Y ciertamente, en lo que sí estoy totalmente de acuerdo con ella, es que lo hicieron a la española, ¿verdad? Los cubanos tendrán que hacer esa transición a la cubana. Ojalá que con la menor intervención de Washington y de los cubanos de Miami, porque si no va a ser mucho más complejo. Me parece que no va a ser tan fácil como la transición española, porque ustedes no tenían que cambiar una ideología, sencillamente no tuvieron libertad durante muchos años, tuvieron un régimen político autoritario,
perdón si los ofendo, pero democrático no era. No podían escoger libremente al presidente. De tal manera que en Cuba va a ser más complejo porque es un poco parecido a lo que ha hecho China y no creo que los cubanos tengan la madurez y el pragmatismo de los chinos de cambiar de ideología como lo han hecho tan fácilmente. Manteniendo un régimen político totalitario, eso es cierto, sin ninguna libertad y todavía enviando a la cárcel a sus disidentes, pero los cubanos tendrán que cambiar de régimen económico y eso no va a ser así de fácil y no se puede hacer en 24 horas. Ahora, yo sí pienso que España debe jugar un papel importante. Pienso que no hay ningún país en el mundo que pueda tener la influencia positiva, constructiva, que sean escuchados por los cubanos como es el gobierno español o su majestad el rey o el pueblo español. Los empresarios tienen que jugar un papel importante, ya están invirtiendo ahí, ya han invertido, ya los conocen, les han adquirido confianza. En fin, yo apuesto a que esa transición venga ojalá lo más pronto posible. Y por supuesto que como a veces digo cosas que no son muy realistas, pero me gusta lanzar ideas, el mayor estímulo pienso que los Estados Unidos debería darles a los cubanos es devolverles Guantánamo el día que la transición realmente hacia la democracia sea efectiva. Me parece que ese es un enclave metido ahí en el corazón de América Latina y después de que han utilizado esa pequeña porción de territorio norteamericano para irrespetar los derechos humanos como los han irrespetado, pues ciertamente que se deben estar revolviendo los cadáveres de Abraham Lincoln y Thomas Jefferson y Hamilton y Washington, porque el país que nació para defender la libertad y el respeto a los derechos humanos es el que más los ha irrespetado, casualmente ahí en Guantánamo. Tito Dragó, de IPS, le pregunta: ¿cree usted que es posible lograr que se prohíba en Europa vender armas a América Latina? Israel García Juez, del diario Negocio, dice: ¿qué diferencia su socialismo democrático, el de Costa Rica, con los populismos a la izquierda que crecen por la zona? Bueno, mi país es un país que desde hace muchos años, desde el año 84, para ser más concretos, decidió de manera unilateral, sin pedir nada a cambio, comenzar a disminuir aranceles para insertar una economía pequeña como la nuestra, hoy de 4,5 millones de habitantes, a la economía internacional. En mi gobierno no firmamos ningún acuerdo de libre comercio con nadie porque no existían. Estábamos en la plena Guerra Fría y mi preocupación era fundamentalmente pacificar Centroamérica. Pero desde entonces, desde 1990, hemos firmado montones de tratados de libre comercio y vamos a comenzar, una vez que terminemos el acuerdo de asociación con la Unión Europea y tengamos acceso a un mercado casi de 500 millones de habitantes, que para nosotros es importante, para ustedes también, pero más para nosotros. Debo decirles que la negociación no va a ser fácil porque posiblemente los europeos sean más proteccionistas que los gringuitos que tenemos como vecinos y Costa Rica está particularmente interesada en esta negociación porque el 70% del comercio con Europa viene de Costa Rica. Los demás países compran y venden muy poquito. Y sí debo decirles que todavía nuestra balanza comercial es de 1 a 3. Importamos 3 veces más que lo que ustedes nos compran. Entonces, nosotros tomamos esa decisión desde hace mucho tiempo. Nos ha costado ahora el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, como les acabo de decir, tuvimos que ir a un referéndum. Pero para un país pequeño, ya lo dije aquí, somos los fenicios del siglo XXI si queremos realmente crecer.
Para nosotros el comercio, para un país pequeño que produce lo que no consume y consume lo que no produce, el comercio es la locomotora del desarrollo. Es lo que permite generar inversión y crear empleo. Y de ahí es muy importante que un español llegue a invertir ahí, que sepa que le va a vender lo que produce a los Estados Unidos sin pagar impuestos, y a China 1.300 millones, porque vamos a comenzar a negociar con China, 1.300 millones de habitantes sin pagar impuestos. Y para el AMECASA costarricense también es muy importante traer productos de China y traer productos de Europa y no tener que pagar el producto más caro porque ha entrado sin pagar impuestos. Eso me parece demasiado evidente, que el libre comercio beneficia a todo el mundo. Y sí debo decir que la sorpresa siempre en Estados Unidos, donde hablé literalmente casi que en miles de universidades sobre este tema y debatí con gente de izquierda, con Ralph Nader sobre este tema, pues no son los intelectuales los que están en contra del libre comercio, son los políticos, al igual que en Europa, y eso es muy triste. Constatar que no son los intelectuales, no son los académicos, no son los universitarios, sino fundamentalmente los políticos los que se oponen a abrir sus mercados, sin darse cuenta que eso beneficia a todo el mundo, excepto posiblemente un pequeño grupo de interés, pero bueno, uno no está para gobernar para satisfacer las demandas de pequeños grupos de interés. ¿Qué más se me quedó? Perdóneme. Pues yo también he traspapelado las preguntas. Si quiere lo dejamos. Me decían de don Tito Drago, no sé cómo fue eso. Sí, decía si cree usted posible lograr que se prohíba a Europa vender armas a América Latina, como usted propugna. Bueno, nosotros, de nuevo, esta es otra quijotada. Desde hace muchos años, una fundación que yo establecí con el dinero del Premio Nobel, se llama la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, ha venido trabajando sobre una cosa que se llama un tratado sobre la restricción del comercio de armas, Arms Trade Treaty. Y bueno, ahora lo introdujimos, ahora que regresé al gobierno, lo introdujimos en el seno de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, hay una comisión trabajando al respecto. Pero bueno, esa es una idea a la cual no le ha llegado su hora, para usar las palabras de Víctor Hugo. Francamente es muy difícil, porque ustedes saben que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad venden el 80% de las armas. España vende armas, toda Europa vende armas, y eso va a ser muy difícil. Si el tratado para prohibir la venta de minas antipersonales tomó 7 años, pues va a tomarnos mucho tiempo y todavía no están los gobiernos listos para aceptar una cosa como esta. Yo solo les puedo decir que, como sé que no hay nada que empobrezca más que gastar en armas en lugar de utilizar esos recursos para educar a nuestros niños, pues pienso que es una barbaridad que en el mundo actual se gasten 1.3 trillones de dólares en armas y que Estados Unidos gaste más de la mitad de ese dinero. Que Estados Unidos tenga un presupuesto, el Pentágono, que significa más de lo que gasta todo el mundo entero en armas, porque no las necesitan. Y sin embargo, ustedes nunca van a ver ni a John McCain ni a Barack Obama hablar de la necesidad de disminuir el gasto en armas, porque nadie votaría por ellos. O sea que ahí están ellos como esclavos del pueblo norteamericano, que siempre piensa que eso es lo que más conviene. Y no conozco un solo político norteamericano que haya tenido el valor de enfrentarse a una realidad y tratar de educar a su propia gente, a su propia sociedad. Porque francamente me parece que no hay nada más perverso que seguir gastando en algo que es absolutamente inútil, como es el caso, y pienso que el ejemplo de Costa Rica es el mejor ejemplo que el mundo entero puede y debe conocer. Señor presidente, ya hemos de terminar,
Pero hay dos preguntas que yo le quiero trasladar. Una es de Andrea Donofrio, de El Imparcial. Dice, ideológicamente se le supone a usted más cerca de Obama que de McCain, pero la postura demócrata frente a los TLC es perjudicial para países como Costa Rica. ¿Cuál es su postura al respecto? Y ya para terminar, Carlos María Bru Purón, del Movimiento Europeo en España, es el presidente, le pregunta qué futuro ve usted al Parlamento Centroamericano. Bueno, en la primera pregunta, yo, como presidente de un país pequeño, no puedo decir con quién simpatizo. Francamente, me voy a esperar que sea el pueblo norteamericano el que escoja libremente a su presidente, porque tendrá que lidiar con el que ese pueblo escoja. Es cierto que Barack Obama se manifestó en contra del libre comercio con el mundo entero, pero sobre todo con los países de América Latina. Es cierto que se manifestó en contra del Tratado de Libre Comercio con Perú y con Colombia. Pero de nuevo, yo creo que él escogió entre complacer a sus sindicatos para que votaran por él en la convención, y pienso y espero que así sea, que una vez que lo elijan, si es que lo eligen presidente, cambie de opinión. Porque lo mismo sucedió con Clinton. Y Clinton fue el gran impulsor de NAFTA con México y Canadá, y sin embargo, por razones electorales, para proteger a su señora esposa, cambió con respecto a CAFTA, que es el tratado con Centroamérica. Pero no había ninguna diferencia entre NAFTA y CAFTA, era la misma cosa. Y sin embargo, ese oportunismo político existió y cambió. Y yo francamente espero que el señor Obama cambie si lo eligen presidente, y John McCain, por supuesto, fue uno de los grandes defensores del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana. Y la otra me decía es... el futuro del Parlamento Centroamericano. Yo no le veo mucho, no es el Parlamento Europeo, el Parlamento Centroamericano, está muy lejos de eso. Y yo lamentablemente se lo he dicho a los negociadores de Bruselas, no nos exijan cosas que nosotros no podemos aceptar. Me parece que los europeos deberían preocuparse más bien de que una condición para negociar un acuerdo de asociación sea que nosotros gastemos bien nuestros recursos, que los utilicemos bien, que los dediquemos a infraestructura, que los dediquemos a producir energía eléctrica aquí con don José, con Unión Fenosa, que los dediquemos a educar a nuestros niños, a hacer las clínicas de salud que no tenemos, los puertos, mejorar la competitividad. Pero me parece absurdo, ¿verdad?, que nos exijan ser parte de un parlamento que en buena parte ha sido para otorgarle privilegios a ex políticos de toda la región. Con eso no nos hacen ni más integracionistas, ni menos integracionistas, ni más centroamericanos, ni menos centroamericanos. Y además, aunque yo pensara de otra manera, no consigo un voto en el Parlamento costarricense para que aprueben el Parlamento centroamericano. Querido presidente, ha sido una gran satisfacción, un honor tenerle hoy en el Foro de la Nueva Economía. Y les pediría unos minutos, casi segundos, para que don Pedro López, presidente de Unión Fenosa, haga el brindis con el que solemos finalizar estas sesiones del Foro de la Nueva Economía. Don Pedro, que lo haremos con licor de café de Costa Rica. Muy bien. Maravilloso. Señor presidente, segundos, como decía José Luis, pero no resisto la tentación de manifestar mi admiración y basarla en dos cosas. Transmite, yo creo que su intervención ha sido un buen ejercicio, un buen recuerdo moral. Un poeta español hablaba de ser bueno en el buen sentido de la palabra bueno. El presidente de Costa Rica es un hombre en el buen sentido de la palabra bueno. Y la admiración tiene también, en mi opinión, otro aspecto. La mayoría de los nombrados premio Nobel son ennoblecidos por el nombramiento. En algunos casos yo creo que los nombrados ennoblecen el premio.
yo creo que el presidente Óscar Arias ennoblece el Premio Nobel de la Paz. Quiero manifestarle, creo que en nombre de todos, mis mejores deseos para su país, para las relaciones de España y Costa Rica, de las que usted habla de forma entrañable de nuestra hermandad, y personalmente los mejores deseos de felicidad personal. Usted, presidente. Muchas gracias. Debo decirle, don Pedro, que ese poema autobiográfico, Retrato, de Antonio Machado, es uno de mis favoritos. Muchas gracias.